En primer lugar, daros a todos la bienvenida y las gracias por asistir una tarde más a las sesiones formativas online que estamos haciendo desde Albelal. La tarde de hoy va a ser Miguel Ángel, nuestro compañero asesor en agricultura regenerativa, el que nos va a, nos va a dar a conocer un poco más a fondo sobre el manejo de los abonos verdes. En anteriores sesiones estuvimos hablando de la fertilidad del suelo y en esta ocasión nos vamos a centrar un poco más en la parte quizá un poquito más práctica del tema de abonos verdes. En el chat os he dejado un enlace para contestar a una encuesta que a nosotros, aparte de conocer un poco a qué personas están más interesadas en este tipo de sesiones, también nos permiten mejorar de cara a futuras sesiones, a futuros ciclos. Entonces, pues bueno, pues bienvenidos, espero que disfrutéis mucho y adelante, Miguel Ángel. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Lo veis, ¿no? Pues, bueno, no, mejor. Ponemos todavía. Sí, por contextualizar, bueno, buenas tardes a todos lo primero, y por contextualizar un poco la jornada de esta tarde, lo que queríamos acercaros esta tarde era un poco que sea una cosa completamente práctica, evidentemente en la medida de lo posible, por ser online, pero digamos que en las jornadas anteriores ya hablamos de la fertilidad del suelo, ya explicamos perfectamente en qué consistía la técnica de abonos verdes, desde un punto más teórico, y bueno, sí, hablamos un poco de la maquinaria con la que a día de hoy la estamos gestionando. Pero teníamos intención, de hecho, estaba programada una jornada práctica que se viene haciendo ya durante varios años atrás. Digamos que hubiese sido este año la tercera edición de una jornada de abonos verdes que se realiza en Ferreira, en la cual se explican en qué consisten los abonos verdes, se visitan fincas donde se están implementando esta técnica y se ve la maquinaria con la que se está trabajando. Como este año, por la situación en la que nos ha sobrevenido y no pudimos hacerlo con gente, o en aquel momento decidimos no hacerlo con gente, aunque no teníamos la situación tan crítica, pues la idea que tuvimos fue de hacer esta grabación de vídeo para acercaros a cómo se hace la maquinaria. Entonces yo ahora os pondré un vídeo que hemos realizado para acercaros, como os digo, de la forma más práctica posible, que lo podáis ver. Lo iré parando en algunos. El vídeo no dura, no lo sé, pero no dura más de 8 minutos, creo. Pero lo iré parando y en algunos detalles, pues os lo iré comentando. Y luego, por supuesto, pues abrimos un turno de debate y si hay algo que queráis remarcar, pues volvemos atrás y volvemos a verlo en el vídeo y demás. Ya os digo, no va a ser hoy una sesión teórica como el resto, sino de explicaros y daros a que lo veáis, digamos, la maquinaria con la que se ha usado y las ventajas o los inconvenientes que pueda tener. Os voy a ver cómo hacemos esto con el vídeo. ¿Estáis viendo ahora mismo ya mi pantalla? Marina, ¿qué pantalla se está viendo ahora mismo? Se está viendo tu cámara. Vale. ¿Y ahora se ve el vídeo? ¿O el vídeo no se ve? No. No, espera. Le voy a compartir pantalla. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se ve el vídeo, ¿no? Sí. Vale. Pues bueno, pues esto lo realizamos ahora cuestión de unas 2 semanas en esta finca, en la cual pues se realiza la técnica de abono verde, en la cual en el mes de septiembre, una vez que se hizo la recolección de la almendra, se sembró un abono verde, como digo, ya hemos explicado otras veces, con una mezcla de semillas de leguminosas, en este caso yero y beza, y de cereales cebada, a una dosis de 150 kilos por hectárea. Y, como ya os digo, la semana, hace cuestión de 10 días,
hicimos la incorporación. En este caso lo hemos hecho con otra maquinaria distinta, que ahora la veréis, y que es con un rulo de brozador, y que fue diseñado por un socio de la asociación Metálica Hertosa, en el cual, pues ahora lo veréis, ya se hizo, por ejemplo, hace 2 años otra práctica en una cubierta de vegetal de nogales, y pues aquí es la segunda que hemos hecho. Y os voy a poner a empezar el vídeo que lo veáis. Hemos hablado de distintas formas de manejar los abonos verdes o de incorporarlos. Esta sería una de las maneras de incorporarlo mediante un rulo de prozador, que en definitiva el objetivo o la forma de trabajar sería tumbando la biomasa, es decir, tumbando la hierba que hay o la especie, digamos, de abono verde que tengamos, bien sea leguminosa o gramínea, y luego trocearla, y ya se mantienen sobre la superficie. Se trocea, ya se corta y no sigue transpirando, y se quedaría luego como mulching en la superficie. Bueno, ahora seguimos. Como veis, esto sería un primer pase, y en un primer pase no todo el material se tumba. A veces con un solo pase no es suficiente y hay que dar algún pase más. También el rulo se puede, digamos, el rulo por dentro está hueco, es de acero, pero está hueco, diseñado con el objetivo de que se pueda llenar de agua y corte, es decir, pese más, y entonces las cuchillas hagan más peso sobre el material y lo corte. Otra variante que se está haciendo, digamos, incluso ellos me lo han propuesto, los de los diseñadores, yo no lo he probado, es añadirle una parte de aceite a ese rulo para que al tener una distinta densidad, al voltear, al volcar, haga mayor efecto de cuchilla. Yo eso, ya digo, ha sido una propuesta, pero yo eso no lo he probado. A ver, os lo pongo un poco más atrás. Es decir, la nueva, es decir, como veis, el material vegetal tiene un cierto porte, es decir, más de medio metro de altura. Entonces, evidentemente, cuanto más alto está, más vuelca y el efecto es más notorio. A ver si se ve un poco más. Ahí. Es decir, no sé si se va a ver. Es decir, la nueva variante que le han puesto a este diseño es que antes solo se enganchaba al tripuntal y, bueno, no, a la barra de tiro abajo, perdón, y lo que se le ha incorporado es una viga frontal antes del rulo para ya que esa viga venga tumbando el material, y luego ya la cuchilla lo corta, que en anteriores versiones, digamos, de este rulo, esa viga metálica en el frontal no estaba, y parece ser que está funcionando mejor que antes.
aquí, como podéis ver, es decir, eso sería ya en un segundo pase. En sentido contrario. Yo empecé a hacerlo en el mismo sentido, pero es incluso mejor hacerlo en sentido contrario de como se había dado la pasada anterior, porque así lo trocea mejor y machaca, digamos, lo que en la primera pasada no se haya dado. Y este es el efecto que, como podéis ver, simplemente con una segunda pasada. Aquí tenemos este tipo de apero, le denominamos un rulo de brozador, que ha sido diseñado por un socio de Albelal, Metálica Ertosa, y pues estamos intentando mejorarlo lo máximo posible para acondicionarlo y que haga un buen manejo del abono verde. Este tipo de manejo, como estáis viendo, lo que permite es un mulching y no trocea tanto el material, sino que lo deja en superficie para mantener ese mulching, esas propiedades de conservación del suelo, los insectos que hay no hay tanto triturado. Depende del objetivo que queramos perseguir, lo manejaremos el abono verde de una forma o de otra. Cuando lo que pretendemos es aumentar la materia orgánica, aumentar los nutrientes y mejorar la infiltración, en los primeros años de realización del abono verde lo estamos incorporando mediante una pequeña vertedera o una desbrozadora de cadena. Y luego... A ver, esto es fundamental a la hora de... Posiblemente hay gente que pueda decir, no, es que esta técnica es mejor, esta técnica es peor. No hay a veces ni, yo creo que también esto pues, alguna vez se ha comentado, es decir, no hay a veces ni una técnica mejor ni otra técnica peor. Son dos variantes, o eso depende de dos cosas fundamentalmente. Lo primero, ante todo, de la maquinaria disponible de cada agricultor, la que cada uno disponga en su momento, y lo segundo, del objetivo que queramos perseguir. Como os digo, si es el primer año que se hace, el primer año de siembra, posiblemente en suelos con baja fertilidad, pues evidentemente ese vergel que se está viendo en los vídeos, pues no se consigue así como así. Es decir, en ambas fincas donde se está viendo es que se viene haciendo una incorporación o reiteración ya después de 6 años. Entonces, en fincas donde se hace a lo mejor un primer año, pues directamente es que el material vegetal o la biomasa que somos capaces de generar, pues es que no supera los 4 o 5 dedos. Es decir, que el rulo haría bien poco, porque cuanto más corto es, pues no lo voltee y luego no lo corta. Es decir, que a lo mejor los primeros años, casi con un pase de cultivador o a lo sumo con una pequeña vertedera, es más que suficiente. Por eso digo que depende del objetivo y de también un año, si ha sido también más lluvioso o ha sido más seco, si hemos generado más biomasa o menos. Pero por aclararlo y que centrarlo a ustedes lo mejor posible, esta técnica que estamos haciendo de rulo de brozador sería para cuando ya llevamos reiterados bastantes años o, bueno, no hay que poner tampoco una fecha de X años, sino cuando ya tenemos un material potente, bastante material. Y aparte, ya lo hemos hecho varias veces de las otras técnicas, porque cuando lo hacemos con una pequeña vertedera o lo estamos incorporando con una desbrozadora y un pequeño pase de labor, ahí estamos incorporando los nutrientes al suelo. Se lo estamos introduciendo al suelo para que ese suelo se nutra, para que esas plantas se nutran.
sí, que es lo que al principio necesitamos, porque los suelos que tenemos en el territorio pues, están carentes de materia orgánica, están carentes de nitrógeno, de fósforo. Entonces, en los primeros años lo que pretendemos es incorporarle esa materia orgánica al suelo para nutrirlo, porque de la otra forma, al dejarlo en superficie, la descomposición es más lenta y tardaría más años. Entonces, al principio lo que queremos es una respuesta un poco más rápida. Entonces, lo hacemos con esta otra técnica de la desbrozadora y luego, si es necesario, un pequeño pase de cultivador, o si no es necesario el pase de cultivador, con la desbrozadora solamente. Con un pequeño pase de labor para incorporar toda la biomasa al suelo. Y esta técnica que estamos realizando hoy la venimos practicando cuando se... Por ejemplo, mirar aquí claro, lo deja más triturado, entonces eso ya con un pequeño pase de cultivador lo tendríamos completamente material lábil, digamos, que fácilmente que se decompone con la microbiota del suelo y se pone a disposición de las plantas. Se ha hecho de la otra forma en reiteradas años. Digamos, es un paso más avanzado una vez que ya ese suelo tiene un nivel de nutrientes óptimo, tiene un nivel de materia orgánica óptimo, pues lo realizamos de este modo. Como digo, triturando, volcando y triturando, dejando el mulching, porque de esta forma, como podéis comprender, este sería la fotografía, como podéis ver, 3 días más tarde de haberlo tumbado el mulching con el rulo desbrozador. Es decir, prácticamente todo el material se cortó y ya ese material está ahí sobre la superficie y no está transpirando, o la transpiración se ha reducido considerablemente. Ya en esta época en la que la plantación, como podéis ver, pues tiene una alta cosecha y hay una alta demanda hídrica y ya no se esperan que haya ya mucha lluvia, lo que se pretende es que ya no haya una mayor transpiración ni de agua del suelo a las plantas. La biomasa se queda en superficie, es decir, no se incorpora en el suelo, se va descomponiendo más lentamente. Si esta técnica posiblemente la hiciésemos en un primer año de incorporación o de realización del abono verde, posiblemente pudiéramos tener incluso inconvenientes a la hora de deficiencia de nutrientes. Bueno, pues este sería el vídeo y ahí la idea que queríamos plasmar ahí, evidentemente, es esa. Había agricultores hace años que me decían, pues Miguel Ángel, yo el abono verde, un año que lo hice, pues la verdad que es que luego se me pusieron los almendros un poco amarillos. Y yo le decía, digo, bueno, puede ser. Y cuando ya indagaba y le preguntaba, le seguía preguntando cuál había sido el manejo que había hecho, pues claro, es que dice, no, es que yo los dejé que granaran, que luego ya lo dejé sobre la superficie, etcétera, etcétera. Eso es lo que os digo. Porque entonces lo que no hicimos fue un abono verde. No hicimos, como su propia palabra indica, un material vegetal, incorporarlo en verde para que abone, sino que lo que hicimos fue un cultivo de leguminosa y quisimos sacar 2 cultivos en un suelo pobre, un cultivo de leguminosa y un cultivo de almendro. Y eso no es un abono verde. Entonces, ya os digo, este sería el vídeo que teníamos pensado poneros y a ver dónde está. Pues no sé qué dudas, imagino que os plantearéis dudas. Pues si tenéis alguna pregunta sobre el vídeo, sobre las dudas, sobre mejoras, qué os parece bien, qué os parece mal, pues las podéis plantear. Ya os digo, no es intentar hacer, cuando se hace in situ, pues es mucho mejor, pero bueno, en estas condiciones era la única forma que entre el equipo técnico y la comunicación hemos visto para poderos transmitir este taller lo más práctico posible. Pues si queréis, podemos empezar
Vamos a abrir dar paso a las preguntas y si quien pueda y quiera abrir el micro y quien no puede plantearlas por el chat. Yo sí tengo una pregunta, Miguel Ángel. Después de estar grabando el vídeo, ¿cuántos pases tuviste que hacer exactamente para llegar al estado con el que se quedó final, sí, pero bueno, es que es lo que os decía, también este rulo en mi explotación es la primera vez que se había hecho. Mi padre estaba allí, pues no lo había visto nunca y claro, él quería asegurarse de que el material vegetal se cortase y se tumbase. Entonces se le dieron a lo mejor 3, 4 pases, pero por seguridad, pero en 2 calles que yo le di 2, estuvo bastante bien. Como os digo, el rulo no, en el vídeo lo habéis escuchado algunas veces que vibraba un poco, es decir, porque no estaba lleno de agua. Nosotros, al ser la primera vez, porque no era fácil manejarlo en cuanto al transporte y demás, no lo llenamos de agua. Pero si se llena de agua, como os digo, al pesar más, hace un mayor corte. Pero con 2 pases en principio se puede gestionar. Y también este tipo de maquinaria no es como una desbrozadora, que tú pasas una vez y ya eso has pasado. No, el rulo es una maquinaria que, bueno, pues depende, a lo mejor has dado un pase ahora, si luego imagínate que llueve, pues a lo mejor tienes que dar otro pase a los 20 días, es decir, que a lo mejor con el rulo sí se tienen que dar más pases que con una desbrozadora, pero es que es lógico. Nos preguntan por el precio del rulo. El precio ahora mismo no lo sé yo exacto, porque el precio sí te lo puedo decir, si nos mandan luego bien al correo de la asociación o a mi teléfono, a mi correo, pues yo te pongo en contacto con los que lo han diseñado y al precio, porque digamos que en el precio no tenemos nosotros nada que ver. Eso es completamente con el diseñador y el que lo fabrica. ¿Habéis observado cómo queda la compactación del suelo con el rulo? No, es decir, lo que se pretende a partir del año que viene es, porque esto se pretendía haber hecho años atrás, pero ya os digo, se hace lo que se puede y solo había este rulo y se han empezado a hacer diseños, luego estaba en otra parte del territorio. Entonces, lo que se pretende hacer a partir del año que viene es establecer en una misma finca unas calles donde se trabaje con desbrozadora y una pequeña pase de labor y otras calles en las que solo se trabaje con este rulo. Y año tras año vayamos viendo si hay diferencias de todo en cuanto a compactación, a desarrollo, a evolución de materia orgánica y de nutrientes en el suelo, etcétera. Pero esa comparativa entre manejos a día de hoy no se ha hecho. Y entre otras cosas porque incluso es que el rulo no estaba como aquel quien dice cuando se empezó a hacer. En la finca, por ejemplo, experimental de la que dispone Albelal, pues se viene haciendo durante 4 años, siempre se ha hecho con la desbrozadora y el pequeño pase de labor. Pero a partir de este año se quiere hacer o se ha pensado hacer esa comparativa. Pero a día de hoy no hay esa diferencia de si compacta más o compacta menos. Yo por lo menos, al velar nosotros no disponemos de esos datos. Bernardo. Sí, hola, buenas tardes. Sí, ¿se me...? Sí. Sí, se te oye perfectamente. Sí. Hola, Miguel. Precisamente ayer hice yo de la desbrozadora en la zona que tengo de un banco. Tenemos pues todo lo de los tomates y para hacer las plantaciones, porque no he podido. Y en la zona, una zona que tengo también de un pequeño... Y lo sé con la desbrozadora. La desbrozadora
a mí, en particular, primera, porque con un solo pase, como acabas de explicar, efectivamente lo dejas pasado y cuando estés por encima de la tierra, menos presiones. Segundo, porque todas las raíces de toda esa hierba que está debajo acaba pudriéndose y es uno que van a tener después la tierra. Y en las parras, pues más o menos lo mismo. Yo no la abro después, tú sabes, yo tengo. Y en los almendros no le hago nada. Es decir, los almendros, pues estamos en una zona donde la disponibilidad es muy baja y entonces lo que no tenemos es casi semilla. Entonces cuesta muchísimo trabajo el poder tener semillas. Dejo que la planta del medio tire la semilla y que vuelva a haber continuidad. Porque si no, llegaría el momento que no tendríamos nada y entonces habría que estar un año tras otro sembrando. Me gusta que las cosas se hagan solas, yo no tengo prisa, yo soy muy más lento que cuando los procesos se hacen incorporándole simiente al suelo. De otra forma, lo que ha dicho de que estaba mal, pues no lo sé, pero yo, a mí no sé lo amarillo que deje la semilla la germinó, no sé. Venga, bien. Te he escuchado solo que regular, yo personalmente, Bernardo, pero ya digo que esto es un manejo que depende de cada finca. En cuanto al tema de las raíces, que sí lo he escuchado bien, es decir, en cuanto a que las raíces de las plantas se quedan con ambas técnicas. Es decir, bien se haga con desbrozadora o bien se haga con... ¿No me escuchas? No sé si el resto me está escuchando o no solo tú. Sí. Marina, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, yo lo estoy oyendo. Yo te escucho, Juan. Es que no te escuchamos muy bien, Bernardo. ¿Me escuchas ahora, Bernardo? Es que yo no te escucho. ¿No me escuchas? Ahora sí te escucho. Ah, vale. Sí, ahora sí. Ah, y yo también te escucho ahora a ti perfecto. Se corta, pero bueno, venga, digo. Que digo que en cuanto a las raíces en el suelo se mantienen igual, bien sea con la desbrozadora que con el rulo. En cuanto a las raíces de esas plantas, lo mismo se van a mantener en el suelo, de una forma que de la otra, porque en ambas no le hemos perturbado las raíces, están abajo. Y en cuanto a que evidentemente que se pongan amarillos, no quiere decir que es lo que digo, que siempre se va a suceder eso. Solamente si es el primer año que se hace y se mantiene mucho tiempo y se deja semillar, podría, porque los nutrientes, los pocos nutrientes que en el primer año tiene el cultivo en el suelo, lo hemos extraído en la planta y se han movilizado a crear esa semilla. Entonces, podría, no quiere decir que siempre que tú pongas un abono verde el primer año, si no lo incorporas, hay un amarilleo, pero que podría, porque los nutrientes... Este rulo, por ejemplo, en tu finca no iría, porque este rulo, es decir, para que trabaje bien, hombre, se pueden hacer de distintas medidas, ¿eh? Este tiene 3,5 metros y hay rulos que, bueno, que se están diseñando y son más de 2,5 metros, más pequeños. Porque en finca este rulo así grande funciona muy bien cuando son fincas llanas o no tienen mucha piedra, porque si tuvieran piedra ya no funciona tan bien, porque ya no hay no tumba de forma uniforme todo en toda su sección, y entonces si hay piedra ya su trabajo no es tan bueno. Por eso digo que cada finca depende de... Y evidentemente, yo ya lo digo, yo de hecho lo que yo tengo es una desbrozadora y de aquí para atrás lo he venido haciendo con desbrozadora y se seguirá haciendo. Pero que es otra manera más a contemplar a la hora de crear... A mí desbrozadora me gusta. Estamos fatal. Yo no te oigo a golpes a mí. Y por ejemplo, en tu finca, donde tienes estas zanjas para las escorrentías, para regular las escorrentías y demás, pues con la desbrozadora pues lo puedes trabajar mejor. Con este rulo, pues se te dificultaría, por ejemplo, en tu caso. Tu caso no sería tan fácil.
No sé. No sé si escuchas. Si no, ahora lo llamo. Vale. Si no, ahora lo llamo yo por teléfono. A veces, a golpe. Si no, ahora te llamo yo. ¿Ahora bien o no? Sí, sí. Si no, ya te digo, ahora te llamo yo por teléfono. Vale, pues entonces pasamos a la siguiente pregunta. Álvaro nos pregunta que si es posible cambiar la especie de abono verde y que cuánto se tardaría. ¿Cómo cambiar la especie? ¿Sembrar otra especie? Pues si se puede conectar el micro. Sí, dice que sí, que poner otra especie. Sí, claro que se pueden poner otras especies, por supuesto. No, estas son las que se ha empezado a hacer porque tienen facilidad de conseguirse, porque son relativamente baratas y por el objetivo inicial que se persigue, pero no quiere decir que un abono verde sean solo yero, peza y cebada. Bueno, me va a llevar. Oye, Ahora te contesto, Bernardo. no hay nada. Bernardo, Vamos. ahora te llamamos. Silénciale al pobre y terminamos de contestarle a Álvaro. Vale. Porque si no, al final no escuchan ni uno ni otro. Que lo que decía Álvaro, que por supuesto que se puede cambiar de otra especie. Y ya te digo, en función de lo que se persiga, se pueden hacer abonos verdes de otra especie. Por ejemplo, personas que puedan tener olivares, es muy importante hacerle a lo mejor abonado en verde con brásicas para reducirle la densidad poblacional de Verticillium dahlia y en su suelo. Porque si el abono verde, en vez de hacerlo con esta especie, lo hiciéramos con crucíferas, esas especies en su descomposición liberan glucosinolatos, que derivan en el metabolito de isotiocianato, que es un desinfectante del suelo para el control de la verticiliosis. Es decir, por supuesto que se puede cambiar de especie. Y en cuanto a cuánto tiempo se tardaría, en principio el abono verde se hace de forma anual, se siembra anualmente todos los años. Entonces, eso es anualmente. Es decir, aquí, por ejemplo, se ha sembrado este año estas especies, pero el año que viene se pueden sembrar otras en función de las necesidades. Que se puede hacer, o, evidentemente, si dejas que semille una franja en el centro, pues te dura varios años. Es decir, un abono verde bien gestionado a lo mejor puede durar varios años, pero que anualmente puedes cambiar, si no con otras especies. Una cosa, porque ya os digo, esto no es una cubierta vegetal permanente, en el cual tú estás estableciendo distintas especies. Esto es un abono verde que está durante X meses en el suelo. Está desde que lo siembra en el mes de octubre, por ejemplo, hasta ahora, abril, mayo. Pero el resto de meses, pues si le hemos dado un pase de labor, está levemente o someramente incorporado, y si está así, pues está como mulching. Pero el año que viene, si no, pues le echas, aplicas semillas de nuevamente y nacen. Así que ya te digo, se pueden establecer otras especies sin ningún problema. En función del objetivo que queramos perseguir. Parece que no hay más preguntas, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Sí, Miquel, aquí Peter. Una pregunta. Si tienes algunos datos sobre la cantidad de materia orgánica que has captado. En este suelo, por ejemplo, sí, se mide, y en materia fresca, en materia seca, claro, con esta biomasa, esos datos ya los expusimos el otro día, pues sí estamos en torno a 7.000, 8.000 kilos de materia seca por hectárea, de materia seca. En este manejo de este abono verde, que está a 5 meses, que se le puede dar un pequeño riego de apoyo,
pero en secano, pues como mínimo, pues han estado incorporando los 1.000, 1.500 kilos de materia seca por hectárea. Si recuerda, esos datos los pusimos el otro día en una tabla, en las 11 fincas, se puso la cantidad exacta de materia seca que incorporó cada suelo de los que se había hecho. Y eso se puede ahogar en compost, en abono. Claro, claro, claro. Es decir, de hecho, estamos comparando en algunas fincas una técnica con la otra, ver si es abono verde o compost, en principio, cuál aporta más nutrientes o más materia orgánica, si uno o el otro, o la combinación de ambos. Vale, vale. Soy Ángela. ¿Puedo hacerte una pregunta, Miguel Ángel? Y dos, si quieres, también. Mira, Miguel Ángel, ¿tendrás esos datos que te ha dicho Peter para antes de la próxima abonado, la próxima época del abono? Quiero decirte, a mí me tocaría el año que viene hacer un abonado de parte de la finca, que este año está con el abono verde. ¿Estará ya en los datos para hacer la comparación? A ver si me tengo que seguir abonando con compost o vuelvo a abonar con abono verde. A ver, datos claro que hay, datos es que no paramos, datos es que hay todos los años, es decir, no es que ya tengamos los datos de un año y ya hemos parado, es decir, es que eso se está haciendo anualmente y se evalúa año tras año en el mismo sitio. Entonces, como ya hemos hablado ya en su momento contigo, evidentemente lo que tú tienes que hacer, una parte de la finca, es establecerle un abono verde, que no porque apliques ya un año abono verde es que ya no vas a aportar más nunca compost, o solo vas a hacer abono verde o solo compost. Es que ahí también juega ya el tema económico de cuánto me quiero gastar o cuánto tengo disponible gastarme. A lo mejor lo que hago son 2 lotes, una parte a la que le echo compost y otra parte a la que le echo abono verde, aplico un abono verde, o lo voy rotando, o en tu caso, como quedamos, en la misma momento de incorporación, de siembra del abono verde, si recuerdas, dijimos que le aportaría un poco de compost en la siembra. ¿Lo recuerdas? Que lo hablábamos en la otra jornada. En tu caso en concreto. Sí, pero no se ha podido hacer. Me parece que este año no se ha abonado. Se hizo la siembra de la semilla, pero este año no tocaba. Yo hago abono de compost cada 2 años. Y me refiero para este año que entra, siguiente, en sí, una parte, para sí, este año siguiente que entra. Sí. Y con el abono verde, porque justo eras de las pocas que yo tenía que llamar esta semana, porque el resto lo ha incorporado ya. Tú con la siembra de las 3 hectáreas que has hecho, ¿lo has incorporado ya? ¿Lo tienes todavía por incorporar? Está por incorporar. He estado hablando, como sabes que no puedo moverme de Málaga, estoy aquí clausurada. Estoy aquí totalmente, más que en clausura, en eso estoy en clausura total. Entonces, que he hablado con Miguel Ángel y estábamos viendo, dependiendo de cómo estaba, o a darle una labor, o en fin, estamos pendientes de ello. Yo hablo si quieres con él, ahora le escribo, pero la idea es que justo ahora ya es el momento de incorporarlo y meterlo en el suelo. Es decir, dile si de mi parte que me mande una foto de cómo lo tiene y hablo yo con él. Dile que me llame y me mande una foto de cómo está ahora. Y ya le digo yo con qué apero mejor lo podemos hacer. Vale, es que bueno, que ya hablo yo con él y hablo contigo, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, muy interesante, gracias. Vale, pues seguimos con las preguntas. Óscar Garanto pregunta qué sistema de siembra de abono verde empleas. Sistema de siembra, me imagino que si es siembra directa, o qué maquinaria se usa para la siembra. Pues o la misma de un cereal, la misma sembradora típica de cereal. Hay gente de la que dispone, porque antiguamente, aunque hay muchas de las personas que tienen almendros nuevos, vienen de antiguos cereales. Entonces hay la gente que tiene una abonadora, sembradora típica con una sembradora,
que es perfecto y sería lo mejor. Y si no se tiene de esa maquinaria, pues se puede sembrar directamente con una abonadora centrífuga, a voleo. En función de si esa abonadora alcanza 16 metros aproximadamente, pues bueno, pues por ejemplo en esta finca cada 2 calles se pasa con la abonadora. Eso ya pues se va viendo cada abonadora el alcance que tiene y se calcula el solape. Pero ya te digo, la siembra, sistema de siembra, o bien con una sembradora al uso la misma del cereal, o con una abonadora centrífuga. Nuria pregunta que si en estas fincas sería necesario además incorporar compost o abono orgánico. Ah, ya respondí a mi pregunta, vale. Pero sí, es decir, en estas fincas que yo hay, es decir, en las que están de experimentación se hace una cosa y la otra, pero en esta finca yo le aporto también compost un año sí, un año no, o ya te digo, antes de la siembra del abono verde. O incluso en algunas, cuando está pequeño en el mes de noviembre o diciembre, que está sembrado y sí he tenido oportunidad, bueno, pues pasas por el centro de la calle aportándolo, que no pasa nada. No pasa nada. Se puede. Si te sobra, hay fincas que ya tienen mucha biomasa y a lo mejor el contenido en nitrógeno se suple, pues no hace falta. Por ejemplo, lo que sí se va a hacer el año que viene, que lo vamos un poco a ver, en cuanto a un tema de caracterización de insumos, es ver cómo se comportan las respuestas de los almendros en cuanto a combinar el abono verde con una fertilización. En el sentido de el nitrógeno, a lo mejor supliríamos las necesidades de nitrógeno, pero es verdad que el abono verde, en cuanto al fósforo o al potasio, serían nutrientes que a lo mejor nos podríamos quedar carentes. O a lo mejor se hace un aporte complementario de productos ecológicos, por supuesto, con su certificado ecológico, pero más ricos en otros nutrientes como pueden ser fósforo, potasio o calcio. Y eso luego ya es un tema de cuestión de un manejo de la fertilización y de una programación de fertilización. Pero esto es una técnica para mejorar el suelo, para reducir la infiltración, mejorar la biodiversidad y algunos nutrientes, pues enriquecerlos. Pero no quiere decir que sea enriquezcamos todo o aumentemos todo. Hay nutrientes que las leguminosas fijan nitrógeno, no fijan otros nutrientes. Si es verdad que solubilizan algunos otros presentes en el suelo, pero no lo fijan. Es decir, solubilizan la cantidad que hay, pero si no hay... Sí, pero también estás mejorando el suelo con su biota. Por supuesto. Bacterias y hongos se mantienen mejor. No, aumentan, incrementan. Ya lo vimos igualmente el otro día en la jornada de resultados del grupo operativo, por supuesto aumentan. Pero era por centrarle un poco a lo de la fertilización y no mezclarlo. Pero vamos, tiene innumerosos beneficios el abono verde. Innumerosos. Vamos, yo soy un completo defensor y dinamizador, o como lo queráis llamar, de abono verde. Yo desde el minuto de abono verde, sí. Que he empezado al velar, el buque insignia para mí era el abono verde, porque creo que es una técnica asequible que todo el mundo puede hacer de una forma o de otra y no es excesivamente cara. Vale, una cosa, Miguel, sería bien haciendo un buen distinción entre el estiércol y el compost. Que el estiércol compostado no es el compost que tú aplicas. ¿Sí me entiendes? No, son dos cosas distintas. Y de hecho se echa distinto estiércol de oveja fresco, bueno, o un estiércol de oveja, o un compost que tiene otro proceso, aunque su materia prima sea estiércol de oveja, pero son dos cosas distintas. Por supuesto que son dos cosas distintas. Sí, pero el compost también puede ser de hojas de olivo, de astillas, de infinidad de materiales orgánicos, por supuesto. A los que yo, claro, siempre a los que me refiero son a los que las personas del territorio pues usan, pero es verdad que evidentemente hay compost de todo tipo, pero de los que, o de incluso de restos vegetales de plantas de hortícolas, como lo hay en Almería, por ejemplo, pero en nuestra zona no es el fundamental. Pero evidentemente
también es apto ese tipo de compost. Aunque hay que tener cuidado con las materias activas que puedan traer esos compost. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Sí. Muy bien. De nada, Peter. Seguimos. ¿Podrías recomendar algún documento, guía o libro sobre uso de abonos verdes? Una guía, pues bueno, hay incluso ya los puse el año pasado, es decir, lo que pasa es que específicas de abonos verdes, bueno, hay compendio, pequeñas guías. Nosotros desde Albelal estamos editando ahora un libro en el que con resultados en el cual estarán los abonos verdes. Pero, ¿qué es lo que quieres profundizar en esa guía? ¿O qué es lo que pretendes buscar? ¿Especies? Porque más o menos el resumen es lo fundamental. No sé qué es lo que quieres profundizar más en esa guía. ¿O qué pretendes buscar en esa guía? A lo mejor para recomendarte mejor. ¿Uso de qué especie usar o...? Especies, técnicas. Ya te digo, las técnicas, las que yo... Enciende el micrófono. Me explico antes. Bueno, lo primero, gracias por la presentación. Sí, me refería a si algún documento guía o libro en el que hable de diferentes especies técnicas, porque yo entiendo que en función de lo que se utilice, pues tendrás diferentes resultados, ¿no? Habrá especies que permanezcan más en el suelo, otras que aportan diferentes nutrientes o... El IFAPA, es decir, si tú te metes, por ejemplo, en Servifapa tiene ciertas guías en las que se ha trabajado con abonos verdes, en olivar, ya digo, con determinada, es decir, un abono verde, la técnica es la que yo te he explicado. Luego, evidentemente, en función del objetivo que quieras perseguir, pues usará una especie, usará otras, pero en definitiva, o leguminosas y gramíneas para aumentar materia orgánica y nitrógeno, fijar nitrógeno, crucíferas bueno, tienen raíz más pivotante y rompen algo de compactación y, ya os digo, mejoran problemas de verticiliosis. Y luego, claro, dentro de leguminosas, pues que puedes tener una amplia gama, pero en definitiva, pues luego ya es que unas especies puedan estar más acondicionadas a zonas de secano, otras requieran algo más de agua, pero en definitiva las leguminosas todas hacen la misma función, que es fijar nitrógeno, ¿sabes? Pero ya te digo, casi ahora mismo ya te digo, Servifapa y luego incluso el ministerio tiene algunas guías hay alguna información así, pero algún libro como tal específico de abono verde ahora mismo, ya te digo, no me viene a la cabeza. Nosotros estamos editando y redactando una guía así un poco con todas estas técnicas y se plasma los abonos verdes, pero si te pones en contacto con nosotros, ya establecemos contacto y te puedo buscar más información específica sobre guías de abonos verdes y te la mando. Vale, muy bien, muchas gracias. Juan José pregunta si con el pase de este apero volvería a rebrotar la hierba. Puede rebrotar, es lo que os decía. No es como una desbrozadora que lo hace una vez y no rebrota, en este caso, y si tiene un mulching bastante generoso, pues posiblemente pueden quedarse partes de plantas de que no se hayan cortado del todo y con el tiempo volver a rebrotar, sí, puede ser, claro que pueden rebrotar. Nuria pregunta que si solemos utilizar trituradoras de poda para incorporarlo como materia orgánica también y si estos restos se considerarían abono verde. No, los restos no tienen nada que ver. Un resto de poda, es decir, del ramoneo del olivar o de los almendros, no tiene nada que ver ese tipo de material vegetal con esto, completamente distinto en cuanto a lo que aporta y a su naturaleza.
Estos son plantas lábiles muy poco lignificadas que se descomponen muy rápido y tienen a disposición los nutrientes, y los restos de poda incorporan o aportan bastante menos nutrientes y tardan muchísimos años en descomponerse. No quiere decir que no sean buenos, por supuesto, el triturado de los restos de poda pues tiene muchísimos beneficios, desde evitar emisiones de CO2, no lo quema, está incorporando materia orgánica y generando un mulching, pero su naturaleza y su función son completamente distintos. Y las desbrozadoras no deben ser las mismas, porque para el abono verde puede ser una desbrozadora de cadena o una de martillo, perfectamente, pero para triturar esos restos de poda hay que asegurarse que sea astilladora. Es decir, que lo astille, eso sí lo dijimos muy claramente el otro día. Tiene que ser astilladora, para que no deje el material trozos, tocones, que luego sean foco de establecimiento de barrenillo y de otras plagas. Exactamente, lo recuerda, ¿no? Estupendo. Pues no sé si... ¿Alguna cuestión más? Pues parece que está todo claro. Estupendo. Vale, pues entonces vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Recordaros que en el chat hemos dejado el enlace a una encuesta. El Zoom no permite directamente pinchar, así que sería copiar el enlace y ponerlo en el navegador. Y recordaros que la próxima semana, día 14, tenemos un Agrocafé, un encuentro con agricultores que compartirán su experiencia. Darte las gracias, Miguel Ángel, por la sesión de hoy. Y a todos, gracias por la asistencia y os invito a que nos acompañéis la próxima semana. Pues nada, hasta luego y buenas tardes. Y a seguir cuidándose y no nos relajemos más de la cuenta en cuanto a la situación actual que tenemos. Pues muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.